Bienvenido, Turco. Te voy Hola. a pedir que no salgas al aire hablando ni de enfermedades, ni de epidemias, ni de nada de esas cosas que estamos hablando fuera de micrófono. Tenemos a Luca, ¿no? Que nos trae toda la peste. ¿Cómo va, Turco? Muy bien. ¿Está mejor, Luquita, o no? Sí, No, pobre, ¿cómo va a mejorar en media hora? No, bueno, mejor momento. está parado por lo menos, ¿no? Sentado. Tenía que haberse quedado en la cama. No. Está de pie, digo, de pie en el sentido. En 1 año y 4 meses que estoy en este prestigioso Ay, ya medio empieza a sacarse cartel. que me ha dado el honor de ser parte, es la primera vez que me pasa algo así. Alguna vez iba a pasar. Pará, la primera vez que te dormís. Sí, te felicito. Claro. Pero mira que yo cultivo el arte de la demagogia, lo cultivo abiertamente y sinceramente, pero creo que vos Excedí, cuando pasé. llegues a mis años vas a estar hecho un Fórmula 1 de la demagogia, la verdad. ¿Usted no cree lo Es mismo? un buen Tenés arte. que darle la medalla de oro. ¿Cuánto hace, Luqui? ¿Decís que está? 1 año y 4 meses. Bueno, medalla de oro al empleado de 1 año y 4 meses. 1 año y 6 meses, perdón. Y 6. Ya no le podemos dar al empleado del mes porque ya se fue hace rato. Bueno, chiquilines y chiquilinas, ¿qué tenemos hoy para este boletín? Se me ocurrió, esto no es para un solo capítulo. Les voy, Esto es capítulo 1. las voy amenazando. Opa. Debería ser capítulo 1, porque cuando hablamos de las bombas de tiempo, o las granadas de fragmentación que heredará el próximo gobierno, o sea, Esa me gusta más, granadas de fragmentación. vamos a cambiarle título, Pulpo. Bueno, a ver, ya se lo cambiamos. Manda otro. Me gustó. Granada Eso de es improvisación. fragmentación. ¿Cómo dijimos entonces la granada de fragmentación? Granada de Granadas. fragmentación que heredará el próximo gobierno. Porque Ok. en cada área, en cada política pública que toquemos, es muy posible que encontremos alguna de estas granadas, que no todas tienen, por supuesto, la misma dimensión ni la misma significancia, porque hay granadas de fragmentación que se pueden corregir. El próximo gobierno puede corregir vía decreto, vía leyes y tal. Y hay otras que no son nada sencillas porque van procesando un deterioro acumulado que es difícil de revertir, ¿no? Es como que queda el huevo de la serpiente ya instalado. Y vos te hiciste un desglose. Yo hice un desglose, pero de titulares, para empezar a hacer boca de aquellas cosas que a mí me parecían, más gruesas, en definitiva, ¿no? Dentro de eso va a estar, por supuesto, el tema muy comentado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con su récord de obras de vialidad, etcétera, etcétera, a través de estos nuevísimos contratos CREMAF, que tienen una sigla bastante horrorosa, que vienen a suplantar a otros PPP, ¿no? De no mejor nomenclatura que eran las PPP, pero por lo menos era más fácil de decir. Y por supuesto, el área de las empresas públicas, donde allí se aprecia un deterioro importante o problemas importantes para el próximo gobierno. Tenemos también algo, si nos da el tiempo, algo para destacar en el Ministerio de Vivienda, tenemos algo de política internacional, pero vamos viendo. Hay datos macros que lo heredará el próximo gobierno, sea el signo que sea, y lo heredará en clave muy problemática. Hace poco escuchábamos un informe del Ministerio de Economía, de la ministra Albreche, en el marco de la rendición de cuentas, hablar de una serie de deterioros macroeconómicos, pese a las promesas del gobierno. ¿Recuerdan? Hablábamos de un déficit fiscal que a mayo estaba al 4,4%, cuando en el presupuesto nacional la proyección era que este periodo iba a terminar con un 2,5%. Déficit de 4,4%, que es muy similar, un puntito superior al tan criticado que había dejado el Frente Amplio en 2019, que era... Bueno, y ese es un problema de fondo, porque condiciona, todas las políticas para un manejo macroeconómico más o menos ordenado. Está el caso de la deuda bruta, de la deuda externa bruta, que pasó de 48% en 2019 a casi el 60% en 2023. Que yo creo que algunos economistas de la oposición están marcando más eso, justamente como diferencia. ¿La deuda, decís vos? Y sí, que lo del déficit, que como decís, no es tanta la diferencia, y que dicen, bueno, así como cuando dejamos el gobierno no era escandaloso, Claro. tampoco va a ser escandaloso cuando asumamos. Esto, sin embargo, de la Claro. deuda sí lo marcan como una diferencia Sí. considerable. 11% más. Sí, eso es cierto. Aunque depende cómo lo mires, puede ser, hay países, te estás comparando con países desarrollados que tienen un déficit, bueno, empezando por Estados Unidos, Sí, claro. ¿no? Que 4% tiene nada. Pero
pero digo, es considerado importante. Para Uruguay yo creo que hay un consenso en que digamos, habría que dejar echar mano al mecanismo de déficit fiscal en momentos de crisis, ¿no? Cuando, bueno, no te queda más remedio y tenés que aumentar, digamos, los gastos y se te reducen los ingresos, ¿no? Pero claro, es cierto. capaz que ahí, perdón, Turgo, que también lo otro cuestionable por parte de la oposición es por qué aumenta el déficit. Porque en realidad vos hablas de momentos de crisis y bueno, la pandemia fue un momento de crisis importante, pero sin embargo no aumentó por gastos en pandemia necesariamente. No necesariamente. O sea, no, porque hoy tenemos un déficit más alto que el que teníamos en pandemia, ¿no? Claro. O pasado un poquito la pandemia, sí, ni hablar. Si hablamos de la composición de ese déficit, ya es otra discusión, pero decía, lo de la deuda es bien importante, ¿no? Es un cuello de botella bien interesante. Después tenemos todos los problemas, digamos, los problemas de fondo, estructurales, el problema que bastante hemos hablado acá, que son los de desigualdad, ¿no? Sí, el aumento de la pobreza también infantil, más claro, que nada, ¿no? Pero lo de la desigualdad, digamos, atraviesa a capas sociales más amplias que las que abarca la pobreza, ¿no? Discutíamos hace pocas semanas atrás de un informe de una consultora independiente, Exante, hablando de crecimiento paupérrimo de los hogares en los quintiles más altos y el decrecimiento en los quintiles más bajos, ¿no? Claro. Y dábamos otros datos que probaban la desigualdad en el reparto de la riqueza y del ingreso, ni hablar los datos de pobreza, sobre todo los datos de pobreza infantil, que duplican los datos de pobreza en general, ¿no? Vaya, sí es una herencia importante para el próximo gobierno. Hablamos de la calidad del empleo. También. Sí, es cierto, crecimiento del empleo. Más empleo, pero ¿a costa de qué? La informalidad, el 100% de los últimos puestos creados son informales. Ni hablar de los ingresos, de los salarios, ¿no? Con esa enorme porción de medio millón de personas, de uruguayos, que ganan 25.000 pesos, los llamados 25.000 pesistas. Entonces, todas esas son... Y la pérdida de salario real que hubo durante el periodo... Bueno, claro, del 3 tiempo años, ¿no? Claro. 3 años y pico, que eso ya no se recupera. Claro, pero hablando en términos de herencia, yo creo que, de herencia pesada, yo creo que, bueno, elevar fondo de 25.000 pesos es un desafío muy importante y a mí me parece que, bueno, lo tiene claramente explicitado el Frente Amplio, pero debería ser un objetivo de todo el resto del sistema político, ¿no? Porque aparte de eso riega para la mayor dinamismo de la actividad económica, etcétera, etcétera, ¿no? Amén de un bienestar básico de la gente, porque ¿quién puede vivirla con 25.000 pesos, ¿no? En capítulo de, digamos, pasando a otras áreas, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿no? Ha sido muy frecuente escuchar al ministro Falero, un día sí, otro también hablar de récord. Primero hablaba de récord de obra pública, después se dio cuenta que obra pública abarcaba mucho más que las obras de infraestructura, ¿no? Después bajó un cambio y empezó a hablar de récord de obras viales, lo cual es parcialmente cierto, ¿tá? Pero hay que ver en ancas de qué se ha logrado eso, ¿no? El Ministerio usó la Corporación Vial del Uruguay, que es propiedad de la CND, de la Corporación Nacional para el Desarrollo, para endeudar al país sin dejar registros ni en el déficit ni en la deuda externa. Pero son los números ocultos, se podría decir. Ese es el dato que sí, que se ha discutido acá, bueno, pero todos los gobiernos dejan sus déficits ocultos. El problema es la cuantía de los déficits ocultos que deja este gobierno. Y arranco un poco por la conclusión. El 87% de las obras que hizo la Corporación Vial se pagarán después del 2024. El 87%. O sea, esas obras fueron sin autorización legal alguna de endeudamiento. O sea, no pidieron permiso para endeudarse, ¿no? Quedó por fuera, como decía yo hoy, del déficit y del endeudamiento. Esto implica que en varios años, si no hay un incremento presupuestal, el Ministerio de Transporte no solo no podrá hacer ninguna obra, sino que ni siquiera podrá pagar los sueldos, si es que no hay un aumento presupuestal importante, ¿no? Tengo acá, pero no nos va a dar el tiempo, de cómo fue el proceso en que se empezaron a generar esos gastos y a través de cuáles autorizaciones. Pero después, si nos da el tiempo, lo vamos a hacer.
el capítulo de las empresas públicas. O sea, digamos, hay un deterioro macro de las empresas públicas, para mi gusto, en función de, digamos, la orientación ideológica con las que se mire. Perdón, Turco, mínimo, Dale, paréntesis. En el caso del Ministerio de Transporte tenemos Catunasi, lo que se va a pagar por año, ¿no? Bueno, tenemos Catunasi, lo que se va a pagar por año, sin duda. Y Sí, tenemos, depende de lo que va a pasar con el próximo signo de gobierno también, si cambian también las condiciones de ese contrato también. claro, bueno, tenemos ahora, que yo lo quería excluir en el capítulo internacional, el juicio por 800 millones de dólares. Cierto, Claro. sí, sí. Por el puerto, ¿no? Claro. Eso Sí, va se a puede ser- retomar ahí. Está bien. Eso va a ser una herencia importante, ¿no? Pero yo decía, esto de las empresas públicas, ¿con qué orientación ideológica lo miramos? Porque, a ver, no hay duda que durante este periodo de gobierno las empresas públicas sufrieron políticas de privatización en sus áreas más rentables. O sea, ya no es la privatización de los años 90 a través de la propiedad, no. Ahora se debilitan los negocios más rentables de las empresas públicas y se le abre el juego a través de distintas desmonopolizaciones al mercado de las empresas privadas, ¿no? Pero también han sido debilitadas las empresas públicas en sus inversiones. Se ha invertido mucho menos. Y Bueno, han estaba el sido- famoso 3x1, ¿no? De ingresos de los trabajadores. Estaba también. ese 3x1 que, bueno, las empresas, OCE, es brutal el caso Sí, sí, de el caso de OCE creo que es el más notorio. Pero eso es una política, digamos, premeditada. O sea, no hay casualidad, no hay... Bueno, el programa del Partido Nacional ahora, ¿no? De Delgado es 15.000 puestos menos en el Bueno, Estado. 15.000 al final pesos del bonos del periodo. Estado, pero al barrer, pero yo digo, especialmente impacto tienen en diferentes estamentos del Estado. Yo creo que en las empresas públicas es uno de los mayores impactos que tiene, ¿no? Porque decía, el debilitamiento en materia de personal, yo tengo acá, que Antel perdió unos 100 profesionales altamente calificados. Los datos que yo tengo me indican que ni siquiera ingresó un solo ingeniero en todo este periodo. O sea, estamos hablando de Antel, ¿no? En OCE, según cifras de Ortuño, el ex director por el Frente Amplio, no sé, se perdieron solo en este periodo 1.100. 1.100 trabajadores menos en OCE. 1.100 en OCE. Que sí hubo contrataciones vía tercerizaciones, que lo hemos visto con Preve. Exacto. En OCE, ¿no? Que no llegan a cubrir esto, obviamente, pero que sí, además, encarecen el costo de esas contrataciones, ¿no? Sí, y en el medio el clientelismo político Claro. que hay detrás, ¿no? Bueno, aparte de todo eso, ¿por qué decía yo que esto es una herencia problemática y pesada según la orientación ideológica del gobierno que viene? Evidentemente que si gana Delgado, por ejemplo, No es un problema. para nada, al Va a contrario. seguir recortando. Es gente, un, claro. un approach Sí, claro. de Mirá cómo está el futuras turco, ¿no? políticas, Un approach. futuras políticas de debilitamiento de las empresas públicas, ¿está? Porque evidentemente momento no bilingüe. creen ese, ¿viste cómo está? No creen ese modelo. Ahora, claro, obviamente si gana el Frente Amplio, sí, con la concepción, digamos, política que tiene, sobre todo en materia de empresas públicas, será un enorme problema, ¿no? Vayamos brevemente a cada una de esas empresas. Antel, ¿qué tenemos? Bueno, ¿Qué pasó ayer en directorio? ayer en directorio se aprueba el mecanismo por el cual Antel va a negociar su fibra óptica, va a arrendar su fibra óptica a los canales, ¿no? Pero bueno, eso es una medida puntual Cable operadores. de una decisión política más macro, que es la de privatizar el servicio de internet a los hogares. Con el discurso de que Antel va a ser más competitivo, aparte, ¿no? Claro, Ese discurso que... Totalmente. Pero además es una privatización en favor de determinados grupos empresariales, por lo general amigos de los integrantes del gobierno. O sea, es además eso, son grupos económicos muy poderosos, ¿no? Bueno, ¿qué implicancias tiene esto para Antel? Bueno, una pérdida de ingresos en un sector que factura 400 millones de dólares anuales. Esos ingresos hasta hoy estaban en manos de Antel, evidentemente va a compartir mercado en aras de la competencia, y nos hemos preguntado acá varias veces, ¿qué empresa en su sano juicio le regala mercado a su competencia? Pero bueno, esos son los pensamientos que imperan en el gobierno en estas épocas. Pero implicará también caída, y esto es muy importante, en las transferencias, porque si Antel pierde,
pierde rentas generales, Claro. porque va a volcar menos utilidades y menos ganancias a rentas generales. ¿Y a dónde van esos recursos? Pero por lo general, bueno, a distintas políticas, entre ellas políticas sociales de diverso tenor, ¿no? Las transferencias al gobierno central, la pérdida de esas transferencias están calculadas en unos 170 millones de dólares a precios de 2024, ¿no? ¿Qué otra consecuencia tiene esto? Bueno, que los dineros que se desviarán a las empresas privadas podrían ser utilizados en varias cosas. Por ejemplo, en bajar las tarifas, ¿no? Que nos podría beneficiar. Bueno, fue una todos promesa nosotros. incluso, ¿no?, de este gobierno, Claro. en su momento en la campaña de 2019, ¿no? Claro. El hecho de bajar las tarifas tanto en combustibles como también en la luz y el agua. Claro, pero yo en vez de destinar esos recursos a bajar las tarifas, lo destino a apalancar mi competencia empresarial, ¿no? O también en brindar mejores servicios. Yo qué sé, Antel, capaz que me podés dar la aplicación que me das a 500 mangos, me la podés dar a 200, porque, viste, Sí, lograste determinadas cosas que, no sé, en cualquier otra cosa... Traducieron las facturas. Menos en beneficiar de la competencia, ¿no? Y en el mediano plazo, esto impacta también en un debilitamiento de las políticas públicas que pueden generar los gobiernos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Antel fue imprescindible en el desarrollo del plan Ceibal e Ibirapitá, ¿verdad? O en las cámaras de vigilancia en vía pública y aplicaciones para transferencias de los recursos del MIDE, ¿no? de los planes directos. UTE, brevemente, ¿dónde está ahí el mayor problema? En el atraso en la ejecución de obras que quedarán para pagar en el periodo que viene. O sea, el Frente Amplio deja la planificación de determinadas obras que, por supuesto, debería ejecutar este gobierno. La demora en la ejecución, hay quienes dicen que es planificada, ¿tá? Se empezaron algunas recientemente, otras ni siquiera se empezaron, ahora vamos a ver, pero toda la financiación queda para el periodo que viene. Está el caso de las plantas fotovoltaicas, que generación solar, de una de 25 megas que está ya terminada pero aún no está operativa, y otra de 75 megas que no comenzó. Esas dos suman unos 100 millones de dólares, ¿no? Próximo periodo. Renovación de las turbinas de la central hidroeléctrica de Baigorria, está en proceso de estudios técnicos, otros 100 millones a pagar entre el 2026 y 2028. El cierre del Anillo del Norte, ¿se acuerdan cuál era aquella empresa que de los chinos, ¿no? Ahí está, que tuvo problemas, bueno, está, que es la principal obra de transmisión, financiada a 25 años por 250 millones de dólares. O sea que va a tocar 4 gobiernos. Va a tocar 5 gobiernos. 5 gobiernos, exacto, habría que hacer un prorrateo. Sí. Está. El problema es que ninguna de estas grandes obras se costean en este gobierno, ¿no? Esto, sumado a la baja recaudación por el tema de que UTE perdió algunos grandes clientes, ni hablar que condicionan las inversiones y el propio presupuesto de UTE para el próximo periodo de gobierno, ¿no? OCE, último caso de empresa pública. Tenemos un informe reciente. OCE está minada por todos lados. OCE está totalmente minada por, es cierto, claro. por pasado, por presente y por futuro, ¿no? Eso sí que son granadas. ¿Cómo es? De fragmentación. Granada de fragmentación. Qué bueno que me lo recuerdes. ¿Viste? ¿Qué tenemos en OCE? Tenemos esta advertencia que hizo hace poco la propia OPP. El propio gobierno. El propio gobierno, que detectó importante desvío en la ejecución financiera, ¿tá? Por lo cual OCE cerrará 2024 con un déficit global de 1.115 millones de pesos. A pesar de estos importantes recortes en inversiones, hay un fuerte endeudamiento. O sea, OCE queda endeudada hasta el tuétano, ¿no? Hay enormes problemas de gestión que también son, digamos, una bomba de fragmentación para el próximo gobierno, por lo que se traducen esos problemas de gestión. Un ejemplo, ustedes saben en qué está
el caño este que hizo para, ¿cómo se llama? Lo tengo acá. De trasvase. El caño de trasvase que se hizo en agosto del 2023 durante la sequía. Para la sequía. San José, ¿no? San José, Sí. hasta el río Santa Lucía, con el fin de atenuar la crisis hídrica. ¿En qué está? Sí, en nada, se destruyó. ¿Se rompió? Sí, se rompió y está... Flotando, ¿no? Había quedado. No. Lo que se rompió fue el embalse. Ah. El caño está totalmente... nunca se utilizó. Inoperativo. Se destinaron 35 millones de dólares. Tiró ahí plata. 35 millones de dólares. Me Ahí. salió medio cordobés. 30. Enterradito. Para una obra que el gobierno prometió como definitiva y perdurable. Recordemos lo que se habló en su momento, aparte de ese caño, ¿no? Y lo que se habló de ese caño y lo que se habló de la desalinizadora, ¿ustedes se acuerdan? Sí, de la- claro. ¿Vino la desalinizadora? Hubo un tema de medidas, lo que pasa. El Hércules. Lo que pasa es que después los Hércules quedaron parados en el mecánico y no los dos. Tengo entendido que llegó ahora hasta estudio de algunos técnicos de OCE Sí. y también de la Facultad de Ingeniería o de... Y estaban trabajando también en el interior con eso. En el interior, sí. Me hace acordar esto de la desalinizadora, si es que llegó, no sé, habría que checarlo. Es un tema lindo. No, Hay creo cosas- que sí. No, se llegó. hay noticias que Llegó. Ay, Creo que un tema precioso, un tema lindo. Pero es un tema lindo para recordar, Sí, porque está nunca bien. se hace ese Claro. ejercicio de ¿qué pasa con las noticias? Nunca se hace una trazabilidad de las noticias. No, lo que pasa es que siempre tenemos muchas Acá sí. noticias nuevas y claro, se complica a veces para seguir el hilo de otras. Lo de la tapadita de la murga, ¿no? Ahí está, Una se había cosa tapada, instalado- otra Claro. cosa Se había tapada. instalado en la Laguna del Cisne, allá en Salinas, en el Claro. departamento de, Sí, sí. de Canelones, y era un convenio con UTEC, la Universidad Tecnológica. ¿Se instaló? Ahí va. Sí, se llegó a instalar. Ahora Se está instaló. estudio de... Llegó en julio del año pasado. se dispuso a la academia también para hacer algunos Está. estudios. Me hace acordar el último libro de Onetti, cuyo título era Cuando ya no importe. Cuando ya no importe, llegan algunas otras cosas. Déjenme 2 minutos. Te dejamos. Es un montón, 2 minutos. al Porque aire. quería recordar en materia internacional y justamente Pará, hablando. pará. ¿Cómo no? Paro. No, que no sé, tenemos un tema fundamental que es el Neptuno. Bueno, no, se me olvidó. No, Neptuno. sí. Se me olvidó Neptuno. Sí, Que- Neptuno, ese sí que es un. Que es como un poco lo del puerto, pero en el caso del puerto ya está firmado. En este caso, si se firma o no, hace toda la diferencia. Claro. Hace toda la diferencia, sí. Ya está habilitado, ¿no? Una inversión por 890 millones de dólares, Sí. que según denuncia la oposición, tiene un sobrecosto de 300 millones de dólares, Ujú. precisamente por el modelo de negocio. que Porque es ahí, amén de si otros se hace, alemas, ¿no? tenés que pagar durante un montón de años. Y si no se hace porque vas a juicio o algo, también vas a También, tener sí. que negociar fuerte ahí en ámbitos internacionales, seguramente. Ahí seguramente la diferencia sea enorme, ¿no? Recordemos si se firma que o no se firma, es una diferencia enorme porque el Frente Amplio tiene Casupá que está ya. Exacto. Estaba financiado por el BID. Ya Son tiene unos todo 80 pronto para millones de arrancar. dólares, si no me equivoco. Entonces, No, está también que no está respaldado por la academia ni siquiera, ¿no? Ah, no, El no. proyecto No, Tiene Neptuno. enormes problemas, la verdad. Sí. Tiene problemas de modelo de negocio. Mm. Tiene problemas de, digamos, de cuestionamientos ambientales. Sí. Tiene problemas de, digamos, proyección de utilidad para lo que fue creada, ¿no? O sea, todo el tema de el agua salada. Sí. Es por donde se la mire. Y aparte, una obra. es de carísimo para la casi solución 900 que es millones también. de dólares, ¿no? Claro. O sea, ¿qué va a pasar con eso? Realmente es esto. Y justamente, y lo del puerto, me parece que son También. 2 temas centrales, ¿no? Y esto justamente quería recordar porque lo habló nuestro amigo Padrón, Sí. hace un mes y pico justamente, como no lo dijo de la manera sutil que lo dije yo, A ver, ¿qué fue lo que había dicho Álvaro? él habló de los clavos. Epa. Los clavos que la política exterior del gobierno deja al Uruguay y por supuesto dejará para el otro gobierno, ¿no? Sí. Que- No vas a comparar con Ningún Granada. acuerdo, ¿no? Internacional. No, y él hablaba de 4 ítems, hablaba de la frustración, hablaba del aislamiento, hablaba de, digamos, el aislamiento por lo que ha sido la política Sí. de este gobierno exterior, de pelearse con el Mercosur, de todo eso. El famoso lastre. El famoso lastre de desprestigio,
de desprestigio no solo por la política exterior, sino por algunos episodios que han ocurrido acá adentro, sobre todo vinculados a la corrupción, que no nos han dejado mal parados. Buena imagen. Mal vistos internacionalmente. O sea, sí. Exacto. The New York Times haciendo publicaciones al respecto, entre otros diarios de, magnitud muy conocidos, ¿no? Sí. Sí, bueno, eso incluso dentro de la coalición, o sea, el propio presidente no hace tanto empezó a reconocer que hubo un tema con el asunto internacional, y el otro día en la entrevista que le hacían en El País a Pedro Bordaberry, creo que con lo que era más crítico era con la cuestión con el tema internacional. inserción internacional. Claro, y en esta columna Álvaro nos hablaba también de esos 800 millones, ¿no? Con el juicio de los socios de Montecón, que son chilenos y canadienses, que eso se viene para el periodo que viene, ¿no? Un último puntito, quería referirme al tema de vivienda, y allí, digamos, las granadas pueden venir por el lado de no de Irene, no de Cabildo, la granada. No, ni la tanqueta de la vicepresidenta. No, hablo en sentido figurado siempre, por favor. El respeto ante todo. Vienen por el lado del fideicomiso Avanzar, ¿no? Sí, el plan Avanzar. El plan Avanzar, pero el fideicomiso, sobre todo el plan Avanzar, porque recuerden que el plan Avanzar está compuesto de dos fondos. Uno que son presupuestales, 240 millones, y los otros 240 millones venían por el lado del fideicomiso. Bueno, ahí viene realmente el problema. Y el plan Entre Todos, ese sí, bautizado por Irene Moreira, ¿no? Con un tipo de vivienda más extendida, que tampoco ha llegado a cumplir la promesa de ejecución que se había comprometido, ¿no? Pero lo del plan Avanzar, o sea, que este gobierno y el candidato, el del fin del presidente, Delgado, lo repite un día sí y otro también, que vamos a terminar con cientos de familias, menos en asentamientos. Bueno, el problema de ese plan es que desde de esa mitad del plan, de los 240 millones, es que recién apareció la tercera parte del dinero del fideicomiso. O sea, aparecieron 80 millones de dólares, ¿está? Y la ejecución de ese plan está en una sexta parte. O sea faltando 6 meses. Es como lo de OCE con las 16 localidades con las que se va a empezar. Eran 64 inicialmente. Sí, para saneamiento. Exacto, por ahí. Entonces, claro, tienen los terrenos algunos, otros tienen se comenzó con las obras de saneamiento, pero en realidad de lo que tiene que ver con la construcción, por ejemplo, hasta hace un par de meses no había nada. No hay nada. Y hay una inversión muy inferior en este periodo a la que quedó planificada para el 2019, digo, desde el 2019. O sea, si no se hubieran hecho los recortes que se hicieron en vivienda, se podría haber estado arriba de 100 millones de dólares más de presupuestos por el Fondo Nacional de Vivienda en este periodo, ¿no? Y el plan Avanzar compromete también a las intendencias, que también van a estar comprometidas para el periodo siguiente. Claro, por supuesto, porque también dependen mucho de lo que es ese fondo, ¿no? Entonces, yo estoy seguro de que en ese terreno y en otros que todavía no nos hemos metido, van a haber varias granaditas de fragmentación para el próximo gobierno. No te pongas mal tú. No, me pongo mal porque realmente yo creo que no hay, yo creo que no hay, todavía no hay, no sé si no diría conciencia, pero estudios a cabalidad de los problemas que van a quedar y que hoy están tapados para el próximo gobierno. Bueno, siempre hay algo de eso de que el gobierno que asume se termina de encontrar realmente con los balances y demás una vez que entra, ¿no? Sí, una vez que se empieza a hacer esa transición. Exacto. Cuando empieza a mirar los papeles, ¿no? Esperemos solo que el gobierno que viene, sea el signo que sea, cumpla las promesas que, digamos, que se hace a sí mismo en este sentido. Ustedes se acuerdan que este gobierno, al arrancar,
hizo muchas gárgaras con el tema de las auditorías. Claro. Precisamente por eso, ¿no? En el Mides, que terminó encontrando el café El café vencido. vencido. En el Mides, en Inefo. Que terminó con aquel en varios. informe que Que quedó medio en chiste, ¿no? De desidia y poco apego. Claro, sí, sí, Claro. sí, sí. Exacto, ¿no? O sea que o no había tanto para descubrir, O no se auditó bien. o no o hubo desidia y poco apego, ¿no? Ahora, me atrevo a decir, Turco, que esto no van a ser capítulos, van a ser temporadas. Así que vas a estar un ratito con Esperemos, pero tratemos de encontrar la parte de entretenimiento a esto para que no sea tan pesado. El ¿no? FODA. Eso es un desafío. El FODA de la semana pasada, Sí. la culpa es tuya. Otra Ya, vez, de vuelta. vamos. Siempre inculpables y nunca sos vos. La otra fue tuya y Nunca esta asume fue vez tu es tuya. mía. responsabilidad. Porque la gracia del FODA, que yo no lo mencioné la semana pasada, Bueno. era como si hubiera sido Pero una fue culpa ocurrencia tuya, y entonces. después yo lo hubiera agarrado y la realización hubiera sido mía. No, el que propuso el FODA, ¿por qué hicimos el FODA? Porque el que propuso hacer el FODA a la fórmula del Partido Nacional Fue Cambowe. claro, el senador Da Silva. De ahí tomamos Y la Rafa propuesta del compartía. FODA. Y fue compartida. Y Rafa compartía. Y exacto. Y no dijimos nada, entonces quedó como un Claro. un turco loco que viene a hacer No. el FODA. Pero se lo mandamos a Da Silva, porque quizá le sirve como insumo para el que quiera hacer él. Yo no se lo mandaría. ¿No? Está, ¿No se lo mandamos? Es de libre acceso. Bien. No se lo Gracias. mande por las dudas porque si no. Gracias, Turco. Por favor. Nada que perder.